Buen día a todos los hombres y mujeres que nos acompañan. Agradecemos a USAID y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por ofrecer este espacio para el webinar Medidas para mejorar la convivencia, catálogo de soluciones alternativas al conflicto. Este panel forma parte del ciclo de webinars sobre justicia cívica y policía orientada a la solución de problemas que se llevó a cabo del 6 de mayo al 3 de junio. Este webinar en particular habla sobre el proceso de canalización de infractores a una medida alternativa para reducir el riesgo, a través de su participación en el modelo con componentes cognitivo-conductuales. Este modelo se llama ROLE y es promovido por USAID. Asimismo, ahonda en la experiencia de implementación y escalabilidad en la zona metropolitana de Monterrey, Morelia y la zona metropolitana de Guadalajara. A continuación haré una breve presentación de nuestros panelistas. En esta ocasión nos acompañan Rafael Limones Díaz, coordinador de Supera Joven en Supera AC, quien es terapeuta de grupos de reeducación para hombres violentos con componentes de terapia cognitivo-conductual y perspectiva de género. Es licenciado en Criminología por la Facultad de Derecho y Criminología y posee una maestría con especialidad en violencia de la Facultad de Psicología y con estudios de psicología social y fotobiografía. Actualmente coordina la implementación del programa con enfoque multisistémico, libertad y conciencia para el modelo homologado de justicia cívica en los municipios de Escobedo y Guadalupe, Nuevo León, auspiciado por USAID. También nos acompaña Pablo Guzmán Chávez, quien es coordinador del modelo ROLE en Morelia, quien tiene una maestría en desarrollo humano en la Universidad La Salle y cuenta con estudios de doctorado en ciencias de la educación. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Vasco de Quiroga desde el 2004 a la fecha. Actualmente coordina los centros de atención social de la misma casa de estudios. Y finalmente tenemos a Carlos Bauche Madero, quien es director de Prosociedad y quien posee un doctorado en investigación psicológica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Maestro en Desarrollo Social por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, con mención honorífica. Tiene estudios de posgrado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac, Desarrollo de Base e International Counseling por la Universidad de Lehigh, Pensilvania. Y es licenciado en Psicología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Es socio fundador y director de Prosociedad, donde desarrolla proyectos de impacto social como consultor senior desde hace 7 años. Y antes de entrar en el tema, me gustaría mucho invitar a nuestros invitados y asistentes a poder que nos pudieran compartir de qué ciudad se están conectando y también, si es posible, su institución u organización al que pertenece. Y también hay algunas otras indicaciones que deben de tener en cuenta durante este webinar. El chat que tienen ahí sirve como un vínculo con nosotros para compartir sus inquietudes, sus dudas, y nosotros iremos recabando todas estas preguntas y al final, en la sección de preguntas y respuestas, seleccionaremos 5 de las cuales van a ser respondidas en vivo por nuestros panelistas. El resto de las preguntas serán compartidas con los panelistas posterior a este webinar. Y bueno, sin más por el momento, me gustaría ahora compartir con ustedes un video sobre el modelo de tratamiento ROLE. En el mundo, cada año se cometen cerca de 200.000 homicidios en donde las víctimas son principalmente personas entre 10 y 29 años, en su mayoría del sexo masculino. En México, anualmente son más de 25.000 homicidios, lo cual corresponde a una cifra de 25 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, debido a las condiciones socioculturales y económicas, en algunos de los barrios en México la cifra puede ascender hasta 300 por cada 100.000 habitantes.
Creo que la situación no es muy diferente a otras colonias populares que les podríamos llamar. La situación del desempleo es muy fuerte. Muchos jóvenes han dejado de estudiar entre la secundaria y la preparatoria y encuentran trabajos muy mal pagados. Entonces siento yo que en muchos hay una gran insatisfacción ante esta situación que no le encuentran como una salida, ¿no? Ellos mismos mencionan que son impulsivos, que buscan opciones, pero no las encuentran, entonces la desesperación les gana y se involucran en situaciones complicadas también, ¿no? Han pasado algunas cosas malas por aquí, en la cuadra. La violencia, ¿no? Que se encuentra, pues, aquí en el parque o cerca de la casa, ¿no? Incluso a veces dentro de la misma casa. Los programas que utilizan la terapia cognitivo-conductual han reducido entre un 40 a un 50% la violencia y el conflicto con la ley. Gracias al apoyo de USAID, en ProSociedad desarrollamos el modelo de recursos, opciones y libertad de elección, o ROLE. ROLE es un modelo que tiene como objetivo el desarrollo psicosocial de los jóvenes y a la par busca reducir la violencia y el conflicto con la ley. Empezamos a venir y pues varios no nos conocíamos, éramos como así separados. Hicimos una pequeña actividad y empezamos a ver quién estaba enfocado en qué cosa y aún así nos unimos de un machín y fue como de, oh, no, pues esto va bien para arriba. Y al final creo que sí logramos como un vínculo entre ellos, como muy bueno, pues una convivencia diferente a la que tienen en la calle. En mí hubo un entusiasmo. Yo salía de trabajar y me venía corriendo. Trabajo aquí en la zona industrial corriendo para alcanzar a llegar a tiempo, para que no fueran a comenzar así que sin mí. Los que nos impartían las clases, se podría decir, o esas cosas, pues no, wow. Gente como ella, neta, hace falta un chingo de helados. Y cosas como estas también, como Grupo Role, porque la verdad poco a poco nos enseñó un sinfín de cosas como el respetarnos unos a los otros, el respetar la decisión de uno u otro. Aprendí mucho de ellos, sobre todo pues cómo hacer unas pausas, ciertas pausas que necesito en mi tiempo. A veces la vida es medio ajetreada y sí siento que me hacía falta. A partir de ahí yo sentí como un parteaguas. Los componentes del modelo son una actividad que le llamamos frente blanco, que puede ser lúdica, artística, deportiva o productiva. La terapia cognitivo-conductual grupal, la mentoría y la vinculación con servicios o apoyos para el desarrollo del joven. También que impartían psicología, algo así. Y neta nos ayudaba porque muchos éramos como de, no, pues, ¿qué harías si tal? Al principio nos preguntaban, ¿qué harías si tal cosa pasara? No, pues le pego y que sabe que... Y al último fue como de, ¿y qué harías? No, pues le doy la viada y que se vaya. Y ya todos nos quedamos como de, oh, sí estamos cambiando, sí nos está sirviendo este rollo. Muchos de ellos sí vivieron como una sensación de logro, ¿no? Sí vieron cambios también en sí mismos. En el momento que ellos se encuentran en una situación vulnerable, ellos se detienen, logran observar los estímulos a su alrededor e intentar interpretar estos estímulos de una manera distinta, de una manera más racional, para que puedan o para que su respuesta sea una más saludable. Es un modelo replicable que puede adaptarse a diferentes condiciones, tanto institucionales como barriales. Compartiendo con los demás se dieron cuenta que hay más posibilidades de poder seguir estudiando o de tener otro trabajo más digno y de responderle a la vida diferente, ¿no? Finalmente, lo que queremos es que estos jóvenes en momentos cruciales de su vida hagan una pausa, que en cierta forma es como detener el tiempo, y puedan darse siempre otra oportunidad. A continuación, cedo la palabra al doctorante Carlos Bauche, director de ProSociedad,
para dar inicio a este panel. El micrófono está listo. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, Sí, muy bien. Hola, bienvenidos a todos a este panel. El día de hoy pues nos vamos a enfocar en conocer algunas de las soluciones basoterapéuticas para acompañar digamos, los modelos de justicia cívica. Y para ello pues voy a empezar yo. Le doy también la bienvenida pues a Rafael y a Pablo, a quien ustedes en un momento pues van a conocer y van a escuchar. Y bueno, pues voy a presentar en estos momentos. ¿Se ve la presentación? Confirmando, Daniela. no, aún no. ¿Aún no? A ver, un segundito. Listo. ¿Listo? Listo. Perfecto. Muy bien. Estoy presentando pantalla completa. ¿Me confirman si se ve la pantalla completa? Sí, se ve. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Les voy a platicar un poco sobre el programa Roles, un modelo que está informado en evidencia cognitivo-conductual. Y bueno, pues en breve, ProSociedad somos una agencia de investigación y consultoría social y buscamos fortalecer aquellas organizaciones públicas y privadas para resolver problemáticas sociales y hemos estado trabajando en temas de prevención de la violencia con organizaciones de la sociedad civil, con gobiernos, en temas de pagos por resultados y alguna experiencia que hemos tenido también en otro tipo de modelos de prevención con jóvenes, como hostigamiento, el bullying, adicciones y conductas sexuales de riesgo. Bueno, como ustedes saben, ser joven en México, pues, conlleva una serie de retos. Podemos ver aquí que la pirámide poblacional se empieza a invertir, pero actualmente, pues, la cantidad de personas jóvenes, pues, en México es mayor al resto. Y esto, pues, significa que somos un país predominantemente joven, como muchos países latinoamericanos. Y esto, asimismo, en estados precarizados como México, pues conlleva una serie de factores de riesgo, ¿no? Algunos de los factores de riesgo a nivel general, pues ya conocemos, es la falta de oportunidades educativas, la inasistencia a la escuela o el abandono escolar. Más o menos 50% de los jóvenes abandonan la escuela entre tercera secundaria y primero de preparatoria. La falta de oportunidades laborales, que en estos momentos, además, por el tema de la pandemia, puede que se ha aumentado. Los jóvenes y los empleos con sueldos más bajos son los primeros que se han visto afectados por la pandemia, ¿no? Y bueno, somos primer lugar en desocupación de jóvenes por la OCDE. Esto pues tampoco es una cifra que nos beneficia como país. Primer lugar en delitos con violencia, según la Tirobarómetro, dentro de los países más violentos del mundo, entre otras cosas, ¿no? Algo importante a señalar es que la mayoría de los homicidios son cometidos pues por hombres de sexo masculino y que 8 de cada 10 homicidios no fueron premeditados. En estudios que se han hecho, muchas veces lo que sucede es que ciertas situaciones se salen de control o de lo que tenían planeado y ocurren que aprietan el gatillo cuando no fue una situación planificada, ¿no? Bien. Algo que hemos aprendido en estos años, todas las organizaciones que hemos estado trabajando modelos informados en evidencia, es que la situación de la violencia y los delitos con violencia no son cometidos de igual forma por toda la población
en todas las regiones, sino que si tú empiezas a hacer estudios pues más epidemiológicos, ahora que está de moda el tema de la epidemiología, te das cuenta de que un porcentaje muy pequeño de estos conflictos con violencia son cometidos perdón, la mayoría de este porcentaje de conflictos es cometido por un porcentaje pequeño de personas y normalmente está correlacionado también pues con temas de exclusión social, ¿no? Exclusión social puede tener que ver con desigualdad, puede tener que ver con educación o puede tener que ver incluso con temas de desigualdad de raza, que en México también es un problema. Y bueno, existen una serie de alternativas justo para trabajar con jóvenes que están en este tipo de situaciones de riesgo. A diferencia de los modelos de prevención universal que se han popularizado mucho, la apuesta ha sido más bien en estos años a desarrollar modelos de prevención secundaria o terciaria que nos permitan focalizar en los jóvenes que están pues en riesgo, ¿no? Como podemos ver aquí. Estos pueden ver algunas gráficas, esto es en Oakland, esto es en Nueva York. Vean en dónde ocurren los homicidios y vean más o menos las zonas en donde están los elementos de exclusión social. Bien, dentro de los modelos terapéuticos, pues los que más han llamado la atención a nivel escolar ha sido Becoming a Man en Chicago. No es el único, pero es uno de los que ha tenido resultados más sorprendentes en evaluaciones experimentales y han logrado reducir crímenes con violencia entre 45 y 50%. También está el programa de Sustainable Transformation of Youth en Liberia, que trabaja más a nivel comunitario, con población un poco mayor, o sea, más grande siguen siendo jóvenes, pero no son, digamos, de middle school y high school, usando la terminología de Estados Unidos. Y, bueno, han reducido aportación de armas en 50%, tráfico de drogas 47%, entre otras cosas. Bueno, gracias a digamos, esta alianza y red que se ha hecho de organizaciones que hemos estado trabajando también con apoyo de USAID, pues hemos desarrollado este tipo de modelos. El particular les platico de ROLE, Recursos, Opciones y Libertad de Elección. Empezó su investigación y pilotaje en 2017, se inició la adaptación a juzgados cívicos en 2018 y se ha estado escalando el modelo en otros contextos como Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua y próximamente en Jamaica. Ya tenemos un contrato para poder trabajar allá en 2019 y 2020. Hemos estado siendo pues asesorados en todo momento por la academia y por expertos en temas de evaluación y prevención de la violencia. Entonces, ha sido para nosotros un proceso pues largo. No desarrollar un modelo informado en evidencia no es nada sencillo. Tenemos pues hicimos una serie de diagnósticos al respecto del tema de la violencia juvenil en México. Nos dimos cuenta de que no podíamos simplemente traernos un modelo de otro lado y aplicarlo, porque los factores de riesgo a veces no eran los mismos, o en ocasiones, aunque eran los mismos, no se manifestaban de la misma forma. Entonces necesitábamos adaptar el modelo al contexto mexicano y hacer una serie de pilotajes para estar seguros de que era coherente con las necesidades de los jóvenes. Bien, el objetivo general de ROLE es contribuir al desarrollo de los jóvenes, la inclusión y a la vez disminuir el riesgo de involucramiento en conductas violento-delictivas. Esos son los dos principales objetivos. Para ello, pues tiene una serie de componentes. Brevemente, los más importantes son los componentes terapéuticos y de mentoría individual, pero son acompañados con componentes también importantes como son actividades que pueden ser lúdicas, deportivas o de vinculación y apoyo para los jóvenes que así lo necesiten, porque estamos hablando de jóvenes
en situación, ya lo dije, creo que es la tercera vez que lo digo, pero es importante señalarlo, de exclusión social. Entonces, trabajar solamente en estas capacidades de agencia no sería suficiente si no trabajas temas de inclusión social. Bien, desarrollamos pues una teoría del cambio del modelo. Nada más, esta teoría del cambio no se las voy a platicar a detalle, solamente les voy a platicar de que estamos situados en lo que se llama las teorías de acción situacional, que es cómo disminuimos la propensión hacia el comportamiento violento delictivo y cómo disminuimos la exposición a las situaciones de riesgo. La propensión es como el cerillo y la exposición es la gasolina. Entonces lo que nosotros necesitamos es trabajar este tipo de elementos alineados a temas como ya mencionamos, de ampliación de redes de apoyo y modificación del uso del tiempo de los jóvenes para que pues, disminuya esto y con ello contribuir a la disminución de la reincidencia. Todo esto pues se trabaja con una serie de elementos informados en evidencia, principalmente de la terapia cognitivo-conductual, de primera, segunda o tercera generación, para usar la terminología, digamos, más frecuente. Bien, los modelos de justicia cívica, básicamente, son modelos que requieren, como algunos de ustedes tal vez ya estuvieron en algún webinar anterior, requieren la colaboración y coordinación de distintos actores, ¿sí? Se requiere, por ejemplo, actores municipales que de alguna forma le entren y acepten, digamos, entrar a un proceso de desarrollo de estos modelos de justicia cívica desde su plan municipal. Y una coordinación también entre las policías municipales orientadas a la resolución de problemas y los juzgados cívicos y lo que son las soluciones o los catálogos de soluciones, ¿no? En ese sentido, ustedes saben que las personas que cometen un delito o un conflicto o una infracción, pues normalmente está correlacionado con algún tipo de factor de riesgo o también algún factor psicosocial. Como puede ser el tema de las adicciones, como puede ser el tema del control de impulsos, que es el caso de Rolle, o como puede ser el tema de otros temas de, por ejemplo, ofertas laborales o trabajo comunitario, ¿no? Y bueno, todo ello acompañado de un sistema de seguimiento y evaluación. Algunos hallazgos preliminares, esto me voy rápido porque ya estoy un poco sobre la hora. Hemos encontrado preliminarmente mejoras en el comportamiento prosocial de los jóvenes, reducción de conductas de impulsividad y agresividad, tanto física como verbal. Y hemos estado también dentro de las adaptaciones encontrando que el número de sesiones es muy importante, la formación del facilitador es súper importante y la experiencia con la población similar a veces puede ser tan importante, o algunos mencionan que más, que la misma formación, ¿no? Entonces, esos son algunos de los temas que han sido importantes. Y, por supuesto, pues una currícula adecuada, ¿no? Una propuesta curricular para la terapia grupal. Hemos trabajado con una serie de instituciones, 17 escuelas, 2 centros de detención, 2 juzgados cívicos, 2 centros comunitarios y hemos trabajado con 300 jóvenes. Algo importante de estos modelos es que por cada dólar invertido, esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos, sería muy bueno hacer una réplica para México, por cada dólar invertido en un modelo terapéutico para la prevención de la violencia, el gobierno o el Estado se está ahorrando $6 en costos sociales, en juzgados, en daños materiales y en daños a la salud. Entonces, es importante entender que estamos enmarcados en un modelo de costo-eficiencia. Algunas ventajas de aplicarlo como mecanismo de alternativo en juzgados cívicos. Bueno, primero te ayuda a detectar a tiempo a jóvenes en situación de riesgo mediante faltas menores. Por ejemplo, faltas administrativas. La evidencia señala que un joven que a lo mejor
a los 25 años puede cometer un asesinato, muchas veces pasó antes, siendo más joven, por ejemplo, a los 16 años, por alguna falta administrativa, por ejemplo, por haber vandalizado, ¿no? O sea, un auto, por ejemplo, o una pared. Entonces, te permite detectar a tiempo a los jóvenes antes de que el problema crezca. Te permite reducir la probabilidad de reincidencia de estos jóvenes. Ahorita platicaremos con Pablo y con Rafael al respecto. Te permite reducir estos costos asociados al procesamiento en salud, por ejemplo, de daños materiales, daños a terceros, etcétera. Y también te permite reducir el riesgo y la percepción de inseguridad en el municipio, ¿no? Entonces son algunos de las ventajas. Y bueno, lo que hacemos nosotros es ayudar, acompañar a organizaciones, a instituciones públicas y privadas a adaptar estos modelos. Por mi parte sería todo, Daniela, y si gustas podemos pasar a la siguiente presentación. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con Pablo Guzmán Chávez, coordinador del modelo ROLE en Morelia. Carlos, si pudieras dejar de compartir pantalla para poder darle la bienvenida a Pablo. Listo. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi presentación. Espero se pueda ver. Listo. Listo. Muy bien. Pues les cuento un poquito. Los centros de atención social pertenecen a la Universidad Vasco de Quiroga. La Universidad Vasco de Quiroga es la primera universidad en el estado de Michoacán como universidad privada, y pues nos hemos involucrado de manera muy importante en el sistema de justicia cívica. Esto porque lamentablemente en la ciudad de Morelia no existen organizaciones de la sociedad civil tan consolidadas para dar pues respuesta a un proyecto quizá como este. Y es por esto que nosotros como universidad nos ha tocado jugar este doble papel. Les platico muy rápidamente de cómo se ha involucrado la universidad en el sistema de justicia cívica. Desprendido de la carta de intención firmada con USAID en el 2017, la universidad adoptó algunas actividades o roles. Entre ellos, el desarrollo de un seminario de justicia cívica en el cual han participado cerca de 100 personas. También han participado encargados del orden, jefes de manzana y algunas organizaciones de la sociedad civil. Y de este seminario se pretende o se está trabajando para que se convierta en un diplomado en línea y pues no se pueda difundir de mejor manera. También desprendido de esta carta de intención, se asumió el compromiso de buscar estrategias de comunicación. Esto, gracias al apoyo de la Facultad de Diseño Gráfico, se pudieron trabajar algunos carteles que pues serán y estarán en algunos parabuses, en algunas espectaculares para la difusión del mismo sistema. También se ha hecho uso de la estación de radio de la universidad, donde han participado algunos de los actores del sistema para justamente la difusión del mismo. También se firmó por ahí una carta de intención con el gobierno municipal en la cual se estableció que la universidad, a través de los centros de atención social, se ofrecieran talleres de prevención de burnout a policía municipal. Hasta ahorita han pasado 480 elementos de los 800 que entiendo que son. También la universidad les ha ofrecido becas hasta el 60% para el personal, para los policías y para sus familiares directos, tanto para preparatoria, licenciatura y posgrados. También a través de los centros de atención social se ofrece atención psicológica a los 5 jueces cívicos. Y bueno, ya entrando un poquito en nuestro papel como centros de atención social en el sistema de justicia cívica en la atención de infractores, pues les cuento, ya no me voy a detener mucho en esta diapositiva, solamente mencionar que una vez que el juez da la sanción al infractor por causa de su infracción esté relacionada con el déficit de control de la ira, DESA nos lo canaliza a los CAS para que reciban su terapia. Aquí es importante mencionar que en este catálogo de soluciones alternativas está dividido en
de dos maneras. Uno con componentes terapéuticos, en el cual estamos nosotros, y también está los CIJ, que ellos atienden a infractores con que su infracción tenga relación con algún abuso de alguna sustancia, o con nosotros si el infractor tiene relación o su infracción tiene relación en el control y manejo de la ira. Y también otro apartado en este catálogo están las medidas reeducativas. Una vez que es sancionado el infractor y es canalizado por DESA con nosotros, nosotros nos pasan los datos en una hoja que tenemos compartida con ellos, donde tenemos los datos generales con el infractor y donde se nos indica el día y la hora que el infractor vendrá a la primera entrevista. Es importante esta primera entrevista para nosotros corroborar que el infractor tenga el perfil para ser rendido y que no presente pues alguno de los criterios de exclusión. Por ejemplo, un consumo importante en alguna droga o que presente pues alguna patología. Una vez que se le da el visto bueno para que el infractor pueda iniciar su terapia, se le da fecha para iniciar el grupo terapéutico. Tenemos 3 centros de atención social en Morelia con una capacidad de máxima de 20 infractores por grupo. Realizamos una etapa de pilotaje apoyados con Prosociedad, de la cual en esa etapa de pilotaje se nos canalizaron 90 infractores, 50 no acudieron a entrevista inicial, 18 no cumplieron con el perfil y solo 5 terminaron con el proceso. Ya en la etapa de implementación, 35 infractores han cumplido su terapia, nos han enviado 185, de los cuales 85 no acudieron a la primera entrevista, 5 no cumplieron con el perfil y 5 están en proceso. Como podemos ver, el reto que tenemos es disminuir la cantidad de infractores, o lograr que los infractores lleguen justamente a la primera entrevista e iniciar con el proceso. Tenemos algunos beneficios o incentivos para que los infractores continúen o inicien su proceso. Una vez que ellos inician su proceso y al tener 2 asistencias continuas, se les puede ofrecer una consulta médica gratuita a las 4 asistencias continuas, una consulta visual gratuita a las 6, a la sexta. Les rifamos una playera del Monarcas o de Aguacateros firmadas por los equipos. A la octava, algunas cortesías para un partido de fútbol de Aguacateros, que es el equipo de básquetbol de Michoacán. A la 10ª, cortesías para un partido de fútbol de Monarcas. Y cuando concluyen su proceso, pues le damos la opción a tener una convivencia con alguno de los elementos de Monarcas o del equipo de básquetbol. También tenemos algunos beneficios permanentes. Extendemos estos beneficios que tienen los alumnos de la Universidad Vasco de Quiroga, se los hacemos extensivos a los infractores por los 3 meses del tratamiento, en los cuales pueden ellos acceder en algunos gimnasios y en algunos establecimientos de Coparmex. Y termino mi presentación con un testimonio de una de las infractoras que participó en el programa de Role con nosotros. ¿Me puedes apoyar, Dani, por favor? Sí. ¿Qué aprendizajes te llevas de Role? Aprendí a asumir mis miedos, a afrontar mi responsabilidad, a no echarle la culpa a los demás de lo que a mí me pasa. Aprendí a pensar antes de actuar, a decir que no, cuando siempre decía sí, aunque yo me hiciera mal, a poner límites y a ponerme metas. ¿Cómo ves la experiencia con tus compañeros? Muy bonita, aprendes muchas cosas, aunque casi nunca hablaba yo, pero te das cuenta de que no eres la única que tiene problemas. A veces es importante escuchar a los demás y ahí mismo salen tus problemas aunque no hables. Aprendí muchas cosas, muy buena experiencia. Muy bien. Ahora continuamos con Rafael Limones Díaz, coordinador de Supera Joven en Supera.
Hola, hola. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todas y todos. Te escuchamos, Rafa. Bueno, para iniciar, bueno, pues lo que habían mencionado mis compañeros era sobre el tema de cómo nosotros estamos trabajando esta parte fundamental del modelo ROLE con la finalidad de potenciar las oportunidades o las habilidades de los jóvenes y también poder incidir en lo referente pues ahora sí como a las redes primarias y secundarias, ¿no? Y como lo vemos aquí, pues los chicos llegan, estamos trabajando en los municipios de Monterrey, Escobedo y Guadalupe, y llegan por faltas administrativas o delitos menores, realmente más faltas administrativas. Y esta parte fundamental que le llamamos libertad y conciencia, pues radica en la parte de tomar la libertad posterior a una falta o un delito menor y generar esa conciencia sobre respecto a la libertad que están tomando o a la libertad que se tiene, ¿no? Y estas medidas para mejorar la convivencia ciudadana pues rigen en los componentes bien claves que nos maneja el modelo ROLE y reforzado con la atención a la red primaria y secundaria y que se liga desde los componentes terapéuticos. Es decir, desde la sesión terapéutica de los modelos ROLES se conectan con las redes primarias y secundarias de su comunidad por algo muy fundamental que comentaba Carlos al inicio, ¿no? Que es esta teoría de la acción situacional, donde nos dice que a mayor exposición de la violencia, mayor propensión, pocas probabilidades tiene el joven de tener, ahora sí como de tener su violencia, o se incrementa en este sentido, pues algunas actividades ligadas al delito, ¿no? Y libertad y conciencia pues está focalizado para trabajar específicamente con los juzgados cívicos de los municipios o de la zona metropolitana de Monterrey. Y el objetivo es reducir la impulsividad, mejorar el autocontrol y promover habilidades prosociales para evitar el escalamiento de la violencia y la reincidencia. Y aquí agregaría yo el escalamiento de la delincuencia. Esto encontrado a partir de focalizar a estos jóvenes de 12 a 29 años de edad y preferentemente trabajando también con sus redes secundarias. ¿Quiénes son sus redes secundarias? Lo vamos a ver más adelante y por qué es indispensable también el abordaje de sus redes primarias. El tipo de prevención, como lo veíamos, es terapia cognitiva-conductual basada en masculinidades positivas, fotobiografía y muralismo. ¿Qué es fotobiografía y qué es muralismo y qué es masculinidades? ¿Y por qué? Si ahorita vimos los datos que nos presentó por aquí Carlos Bauche, la incidencia de la participación de los hombres en algunos delitos o faltas administrativas e incluso en participación en delitos ligados al crimen organizado, en su mayoría son hombres. Y si vamos a la estadística de la violencia que se vive en los hogares, quien ejerce la violencia son los hombres y por lo tanto la violencia, aún después de la violencia juvenil, de la violencia social, la falta de oportunidades y la exclusión que viven los jóvenes también viven violencia dentro de sus hogares. Ellas y ellos están expuestas y propensas a muchas formas de violencia dentro de sus casas. Y por lo tanto, trabajar el tema de la masculinidad es indispensable en este modelo de grupos. La fotobiografía es la descripción y el análisis sobre las relaciones familiares a través de la imagen y cómo estos talleres de fotografía se convierten en un método de frente blanco, reflexivo y sobre todo de introspección para que los jóvenes puedan tomar decisiones acertadas con respecto a las sesiones grupales de rol. Y el muralismo son actividades también que lo realizamos con frente blanco, ¿verdad? Y el nivel de prevención es primaria y secundaria. ¿Por qué trabajar con jóvenes en riesgo? ¿Por qué trabajar? Por aquí vemos los delitos, ¿no? Feminicidios y homicidios. Y cómo desde sus redes primarias los jóvenes, de nivel 1, nivel 2 o nivel 3 de propensión a intermedia, alta y baja, vemos cómo están ligados ellos a otros grupos o subgrupos dentro de su comunidad. Y por eso veíamos nosotros la importancia de poder darle un enfoque de justicia cívica con un enfoque de atender sus redes primarias y secundarias. Es decir, el joven llega por el juez cívico, inmediatamente evaluamos, determinamos y hacemos un acercamiento directo a su comunidad donde vive, porque regularmente llega el joven, pero no llegan otros 3 jóvenes que tal vez corrieron, no los detuvieron por una falta administrativa, o se organizaron con los jóvenes.
y buscamos llegar a ese grupo en el que los jóvenes se organizan para poder cometer alguna falta administrativa o poder generar alguna situación de riesgo mayor. Y es así como se ligan sus grupos en su comunidad desde las situaciones ligadas a otros delitos, como también a las violencias, hasta poder incluso tener conexiones con algunos carteles o grupos organizados del crimen en su comunidad. Y esto va totalmente relacionado con un enfoque estratégico focalizado, porque si bien el joven llegó por una falta administrativa, seguramente el joven tiene un vínculo directo con otros grupos y lo que buscamos es fortalecer al joven para disminuir su participación en los grupos, disminuir que este joven pueda ser detenido, pueda ser desaparecido o pueda ser ahora sí asesinado, ¿no? Y son nexos que trabajamos muy en conjunto en los grupos con este enfoque de Frente Blanco. La sesión terapéutica se lleva en una tarde, noche, y posteriormente, en otro día, se conecta con actividades que vemos en las sesiones de frente del modelo ROLE. Se conecta con actividades en su comunidad, con su familia, con sus amigos, en las noches, principalmente cuando la incidencia delictiva aumenta. Y sobre todo, ¿en qué consiste la intervención? Pues hablamos del juzgado cívico, como lo mencioné, hay un plan individualizado y sobre todo que tenemos también la parte fundamental de un plan individualizado donde enmarcamos la atención que debe tener su mamá, la atención que seguramente su papá puede también tener por el tema de violencia, y eso lo comunicamos inmediatamente a los juzgados para dar una atención integral a la familia como su red primaria y a sus amigos como su red secundaria a través del Frente Blanco. Hay protocolos bases que trabajamos también como con estos componentes cognitivos conductuales, y hay una evaluación de riesgo donde también determinamos cuáles son las necesidades prioritarias que o esos chicos necesitan en su momento inicial del grupo y cómo a través de Mindfulness vamos trabajando esos componentes prosociales. Además del abordaje, pues ya lo mencioné, la fotobiografía y las redes de apoyo que tenemos también dentro de las mentorías y dentro de las actividades que trabajamos e implementamos. Esta es una imagen de las sesiones terapéuticas en donde estamos en el municipio de Escobedo. Ahí está nuestro facilitador. En todos los grupos están los talleristas especializados del Frente Blanco, porque de la sesión terapéutica se conectan con las actividades restaurativas en su comunidad, ya sea con sus amigos, amigas o con, en este caso, con su familia. Y por aquí vemos una actividad de Frente Blanco. Por aquí está Ángel, y Ángel está trabajando con su red secundaria, con una actividad, un ejercicio que hicimos de fotobiografía y cine documental. Y por acá tenemos también las redes de apoyo en la comunidad, como también brindamos una asesoría a sus redes secundarias, porque son quien llegó a este grupo, tanto Justin como Ángel, como Wipo, son y pertenecen al grupo más extenso de su red secundaria, y a su vez, pues aquí en el muralismo, lamentablemente Saúl llegó por una falta administrativa en el mes de noviembre, tuvo 4 sesiones y en diciembre lo asesinaron, y con él asesinaron a otros 7 jóvenes también de estos grupos, y pues el grupo hizo un memorándum en función a esta situación, ¿no? Y esto surge a través de la reflexión con los mismos grupos y lo que viven en su comunidad. Creo que ya estoy en tiempo. Anteriormente pues tenemos estos datos con quienes estamos trabajando, y también tenemos un grupo especializado para trabajar en este sentido, con los hombres papás. Y estamos actualmente dando sesiones virtuales con los grupos de Guadalupe, con los grupos de Escobedo, y sesiones grupales que vamos a iniciar con las mamás de los grupos también. En este sentido, su red primaria, y para evaluar el riesgo y poder determinar alguna otra situación que podamos tener como apoyo para la comunidad. Y en este caso, vinculados directamente con los municipios. Bueno, voy a presentarles nomás un poco el video, como de lo que trabajamos. Sí lo pueden ver ahí, ¿verdad? No se ve, Rafa. No se ve.
Ya. Yo soy Juan Carlos del Mándova, me dicen Wipo, tengo 19 años, yo aquí en Sarriá tengo como 14 años viviendo aquí. El pedo aquí es que somos todos desafanados, los barrios acá, pues barrios, como quien dice malandros, ahorita ya se ve más de que te matan que por droga y ese pedo, y me dio un balazo aquí en la frente, me salió por aquí por la 100. No, pues gracias a Dios pues, estoy vivo, güey, lo he librado de los esposos. Voy a dividir entre mis 10 cuadros. Pues ya en resumen, así con mis palabras, pues a Chile aquí no vale verga, ¿va? Pues haz de cuenta que también fue igual, lo de mi compa Saúl, ¿va? Fue igual, balazos. Pues gracias a él, pues los conocimos a ustedes, ¿va? Los de Supera. Fuimos de los primeros nosotros que empezamos con el grupo, ¿va? Entonces tenemos ya, no sé si 2 o 3 meses. Y yo digo que si a lo mejor hubiera habido más oportunidades como estas cuando estábamos más morros, a lo mejor ahorita ya fuera otro rollo, ¿va? A lo mejor si Saúl hubiera tocado eso, más morrido antes de que estuviéramos más enganchados en las drogas, o no sé, va. Yo digo que si hubiera ayudado, porque pues haz de cuenta que, pues, haz de cuenta como te digo, antes no, nomás íbamos a lo que hay, ahorita pues como que pues ya aprendimos algo nuevo, va. Entre cotorreo y cotorreo, va, pues somos bien mamones, va, nosotros. Cotorreo y cotorreo, pero estamos aprendiendo algo nuevo. Ya nos quedan 3, 4 meses a lo mucho, va, pues ya para acabar el curso. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Ahora continuamos con la siguiente parte de esta sesión, que sería un panel moderado por Carlos Bauche. Iniciamos. Gracias. Bueno, pues lo que me toca en estos momentos básicamente es hacer una serie de preguntas a Pablo, que está pues en Morelia, Michoacán, a Rafa, que está en Monterrey, Nuevo León, para que nos platiquen algunos temas más a detalle. Hemos escogido 3 preguntas. La primera relacionada con los retos, la segunda relacionada con los beneficios o el impacto de esta implementación, y la tercera con recomendaciones para las personas que nos estén escuchando, para las instituciones y personas. Posterior a estas preguntas vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas abiertas, entonces estamos recopilando sus preguntas en el chat y trataremos de dar respuesta a la mayor parte de las preguntas que podamos. Entonces empecemos con los retos, si les parece, Pablo, Rafa. La primera sería respectivo, pues ustedes saben y sabemos que hacer un cambio de chip en todo el proceso de atención de un joven infractor no es fácil, ¿no? Con las instituciones, con el ayuntamiento, desde la forma en cómo trabajamos de manera muy particular con, digamos, todo el proceso. Entonces hay una serie de retos de coordinación. También hay una serie de retos relacionados a cómo logramos que los jóvenes inicien y se mantengan en el grupo, ¿no? Este ha sido un reto particular
y hemos encontrado formas de solucionar esos retos de forma distinta en Michoacán y en Nuevo León. Y existen otros retos relacionados a la evaluación y a la escalabilidad. Entonces, pues quisiera pedirle en 2 o 3 minutos que nos platiquen los principales retos que han tenido, Pablo, Rafa, y que los puedan compartir con las personas que nos están escuchando. Sí, yo quisiera comentar uno de nuestros mayores retos es lograr primero que toda la comunidad o toda la población de Morelia conozca del modelo o del sistema, más que el modelo, del sistema de justicia cívica, porque a veces llegaban los infractores y no conocían ni la obligatoriedad, no habría pues como mucho compromiso al apegarse pues al tratamiento. Otro de los retos es lograr que justamente estos infractores que una vez son sancionados y canalizados por DESA lleguen hasta a nuestros centros. Porque una vez que ellos llegan a la primera entrevista e inician su grupo terapéutico, hay un gran porcentaje de adherencia al tratamiento. Tenemos un porcentaje muy mínimo de deserción. O sea, nuestro primer logro es, o nuestro primer reto es que lleguen los infractores al centro para que empiecen su proceso. Respecto, no sé si de las recomendaciones, bueno, mejor damos la palabra a Rafa y después comentamos las recomendaciones. Sí, si gustas platicarnos cómo han solucionado estos retos, Pablo, y ya después llegaremos a algunas recomendaciones finales. Pues nos ha funcionado también el sistema de estímulos. Repito, una vez que el infractor ya llega con nosotros y empieza su proceso, pues el estímulo de tener una playera de monarcas o de aguacateros o de estos beneficios permanentes como algún descuento en algún establecimiento, pues los motiva mucho y se quedan. Además, pues de la calidad de la misma terapia. Otra de las cosas importantes es la dinámica que se genera en el grupo. Por ahí de la cuarta, quinta sesión ya hay una como una convivencia, una amistad inclusive entre los mismos compañeros infractores. Y eso pues ayuda mucho a que algunos inclusive lleguen a comentar, ahí estoy en espera que llegue el próximo sábado para ver a mis compañeros. Y bueno, eso nos ha funcionado. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Rafa, ¿qué nos podrías platicar sobre estos retos? O sea, se han dado, seguramente los retos se convierten también en aprendizajes, ¿no? Para todas y todos en el sentido de los municipios o quien nos esté escuchando en este momento. Para que ustedes pudieran ver las imágenes de los grupos, pues hay un trabajo previo muy cercano, ¿no? Que se convierten, pues ahora sí, en esos aprendizajes ya en el grupo, pero también que fue un trabajo muy grande de especialistas en comunidad. O sea, hay un equipo que se está centrado en el acercamiento directo con los jóvenes desde que nos lo canalizan de los juzgados cívicos. En ese momento empieza nuestro trabajo. El trabajo inicia desde el poder mencionarle qué beneficios va a tener el juzgado y el municipio cuando atendamos a los jóvenes. Y en ese sentido es un reto también que poder comprender y poder, pues ahora sí como vincularnos y articularnos muy cercanos con los municipios, con los ejes de policías, también con la parte familiar. Por eso es la parte fundamental de la red primaria y secundaria, que el joven no lo vea como un castigo, sino que al contrario lo vea como una opción, una oportunidad de poder tomar una libertad con conciencia y que no solamente para él, que esa adherencia que tiene a su grupo, a su red secundaria o a su red primaria, se adhiera a los componentes, pues ahora sí, del modelo ROLE para poder incidir en su propia comunidad. Y es un reto también, pues, que tenemos que estar directamente conectados todo el día con ellos. O sea, a veces a las 11, 12 de la noche nuestro equipo está tomando alguna asesoría con ellos como una parte de mentorías o directamente la mamá nos habla el domingo, ¿sabes qué? Pasó esto con mi hijo, y se convierten también en, si no hiciéramos ese servicio, eso nos debilitaría y no pudiéramos también formar esta adherencia a los grupos de estos jóvenes. Entonces se necesita como reto un equipo especializado que esté bien articulado con los municipios, con los ejes policiales y sobre todo con las relaciones familiares y las relaciones secundarias de los jóvenes.
Muy bien, muchas gracias, Rafa. Pues como podemos ver, hay una serie de retos que han sido distintos en cada municipio y esto es algo que nosotros hemos visto que es muy común. Y esto se da porque cada contexto o cada ciudad es distinta y en cada ciudad existen también una serie de características a las cuales hay que responder, ¿no? Pablo nos mencionó algunas de estos retos que tienen que ver con cómo logras que los jóvenes lleguen. Hemos identificado, por ejemplo, que el tema de la distancia puede ser el tema de que en el juzgado cívico no sea el desobedecer, digamos, al, al, al juez y que el cual puso canalizó al joven a terapia, no es una falta y eso de alguna manera puede generar algunos, digamos, huecos para poder, digamos, esto obstaculiza un poco que algunos de ellos lleguen. Eso ha sido un tema más en Morelia que en Monterrey, por ejemplo, ¿no? Algunos otros temas que menciona Rafa, pues es el tema de tener un equipo especializado. El trabajo tan cercano que hace Supera ha ayudado a que pocos jóvenes no lleguen o no se den de baja. Entonces eso de alguna manera funciona y los incentivos que menciona Morelia también han sido claves. Tener un sistema de incentivos puede también favorecer mucho esta cuestión. Como segunda pregunta, sería preguntarles a ustedes, ¿qué impactos o beneficios están, aun cuando todavía estos modelos no se han evaluado? Estamos apenas en la etapa en donde se están evaluando, ya se levantó la línea base, se ha estado dando un seguimiento y un monitoreo. Y todavía falta tener el post para saber qué pasó con estos jóvenes, cuántos reincidieron, cuántos no, cómo cambiaron algunas conductas o rasgos o factores de propensión. ¿Qué beneficios ustedes alcanzan a percibir que están teniendo los jóvenes en estos momentos? ¿Quién quiere hablar? ¿Pablo, Rafa? Sí, bueno, pues ahí Rafa. una parte fundamental, ¿no? O sea, ¿qué beneficios los jóvenes están obteniendo? Pues hay diversos, ¿no? Desde los chicos que desean ya también disminuir su adicción y nos piden ellos directamente poder integrarse para trabajar, para poder tener un proceso personal de sus adicciones a través de un internamiento. Pero como también aquellos jóvenes que en este momento se están inscribiendo en la preparatoria o en la facultad. Es decir, de los jóvenes que ustedes vieron ahorita en el video, hay chicos que sí terminaron la prepa, hay chicos que sí quieren estudiar la prepa o que sí quieren terminar la secundaria y que sí quieren tener un direccionamiento distinto de su realidad misma, ¿no? Recomponer esta parte de su proceso personal, pero también identificar que lo que ellos han vivido, lo han vivido también sus padres. Y esto lo trabajamos mucho en las sesiones grupales con Role. ¿Qué situaciones han vivido tus padres vinculadas a los crímenes, a los delitos? ¿Y qué situaciones tú quieres vivir en este momento? Y entonces se genera un proceso muy articulado con los talleristas de Frente Blanco, porque luego nuestra especialista en comunidad o gestión está cercana a ellos y se vincula a sus necesidades. No tanto necesidades laborales, porque nosotros vemos que una necesidad laboral es ya como el tercer paso cuando ya hay una recomposición de sí mismos en el tema interior o personal, ¿no? Entonces, para que puedan tener un empleo, pues a lo mejor ellos no quieren tener un empleo de albañiles o un empleo trabajando en la basura, por ejemplo. Ellos quieren tener un empleo que sea digno, no porque lo otro no, pero ellos quieren tener un empleo que no sea el empleo que tuvieron sus padres que los llevó o los orilló a vender droga, por ejemplo, ¿no? O situaciones vinculadas a otros tipos de delitos. Entonces, se convierte la parte cultural y artística como una forma de expresión de esas emociones. Y eso aumenta la posibilidad de tener una mayor convivencia en su comunidad. Y estos mismos jóvenes empiezan a generar una participación activa dentro de su colonia con sus redes secundarias y primarias. Y esto a su vez lo vinculamos con aquellas situaciones o faltas que estén cometiendo ellos o que están cometiendo
y les mencionamos también la gravedad que se puede convertir en un delito. ¿Y qué beneficios puede tener también a nivel local? Pues hay una mayor convivencia en su misma comunidad, hay una disminución de las adicciones, hay una participación mayor activa de la familia con estos jóvenes. O sea, estos chicos difícilmente tienen un contacto directo pues ahora sí que con su papá, con su mamá, ¿no? Lo que hacemos con esas actividades es generar este vínculo con ellos y con ellas, pero también que estos mismos jóvenes, si son aquellos que cometían alguna falta administrativa Sí, en nuestro Muy caso, bien. Adelante, Pablo. si bien está en proceso tener los datos de manera cuantitativa, puedo compartir que de manera cualitativa el 90% de nuestros usuarios manifiestan un cambio importante en sus dinámicas y sobre todo en su entorno más inmediato, sobre todo en sus familias. Hay comentarios, por ejemplo, de usuarios que dicen, bueno, ya me detengo más en pensar cómo actuar. Ya no me engancho con mi mujer, ¿no? Porque, bueno, también tuvimos que ampliar el rango de atención, dado que había mucha demanda también de infractores de mayor edad. De hecho, iniciamos la implementación con un rango de edad de 18 a 29 años. Tuvimos que ampliar a 30 a 40 años para pues dar un mayor servicio a un mayor número de población. Creo que es importante pues mencionar que sí está habiendo estos cambios en las personas y pues el beneficio será pues si nosotros podemos incidir en cambiar en 30, 40, 50 familias, pues el impacto será mayor para una comunidad. Muchas gracias, Pablo. Bien, como última pregunta, y les pido que en un minuto y medio, nos platiquen como qué recomendaciones ustedes podrían darle a las instituciones que nos están escuchando. Hay personas que pertenecen al ayuntamiento o que pertenecen a seguridad, que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil o algún otro actor. ¿Qué recomendaciones ustedes podrían darles a estas personas? Platíquenos en un minuto y medio antes de abrir las preguntas a todos los asistentes. Muchas gracias. ¿Quién quiere empezar? Sí, yo. Quizá una primera recomendación es hacer un muy buen diagnóstico del municipio a donde se quiera trabajar para identificar perfectamente cuáles son las problemáticas más urgentes a trabajar. Y en segundo momento, pues hacer un muy buen directorio de qué organizaciones de la sociedad civil pueden dar respuesta a estas problemáticas y que estas organizaciones pues tengan un modelo que lo ideal sería que pudiera estar basado en evidencia para dar una muy buena respuesta a esos problemas. Creo que sería de mis recomendaciones. Gracias, Pablo. Sí, pues ¿Tú, Rafa? fundamentalmente lo que comentaba Pablo, pero también tener reuniones periódicas con los juzgados cívicos, informes mensuales de las asistencias y inasistencias, que eso le tocaría más a la implementadora, ¿no? A la sociedad civil o a nosotros, pero que también sea un marco, pues ahora sí que se establezca como un compromiso de aquella asociación donde está atendiendo este joven, que tenga el derecho de informar a los juzgados qué está pasando con el proceso personal de la familia y de ellos, ¿no? Otra parte fundamental es cuidar mucho los equipos. O sea, nosotros tenemos un equipo con quien hemos trabajado ya por 7 años, desde los talleristas, que no son talleristas, bueno, son artistas, son jóvenes que viven el mundo del arte desde esta manifestación social, pero también terapeutas, o sea, el otro equipo que estamos trabajando. Y si hay un cambio constante de los equipos de trabajo de implementación, se debilita también el capital intelectual y eso tiene una relación directa con los retos, ¿no? Cuando no se cumplen los retos, que no se logren tener un impacto fortalecido en las implementaciones. Y otra parte fundamental es el trabajar directamente con los contextos comunitarios desde la justicia cívica, desde la justicia itinerante que le llama.
Nosotros, los juzgados, van a las sesiones, o sea, los jueces cívicos van a las sesiones, conocen a los chicos y tenemos las sesiones virtuales y están presentes los juzgados. Eso es algo fundamental porque refuerza mucho el compromiso y la adherencia de los chicos hacia el grupo. Y que no los vean como delitos, son faltas administrativas. Ninguno de los jóvenes ha cometido un delito, únicamente son faltas administrativas. Muchas gracias, Rafa. Pablo. Bien, pues Pablo y Rafa nos platican un poco todos, algunos de las recomendaciones generales. Por lo pronto, pues tener un buen diagnóstico, no solo de la población ni del delito, sino también un poco de en qué nivel de madurez y institucionalización están las instituciones de seguridad pública, cómo funcionan los jueces, cómo funciona, qué tan capacitada está la policía, digamos, cuál es la relación de la policía con la comunidad. Esto es muy importante. Hemos visto que de repente puede ser un factor que juegue a favor o en contra. Rafa nos platica este tema desde las instituciones que implementan, cuidar mucho al equipo, tener reuniones periódicas de coordinación. Esto es particularmente importante en la etapa inicial en la que se está implementando el modelo, porque al principio todo el mundo está aprendiendo y se requiere como que mucha disposición y mucha apertura a adecuar procesos para que cada etapa, desde que un joven comete una infracción, es canalizado, bueno, el juez lo valora, es canalizado, se generan las entrevistas iniciales y luego se hace el proceso. Todo eso conlleva una serie de elementos pues muy importantes en donde se requiere mucha flexibilidad y apertura. No hay una sola forma de hacer las cosas. Cada municipio necesita como adecuar estos procesos a su realidad, ¿no? Normativa, institucional, etcétera. Bien, nos quedan tiempo para preguntas del panel. La idea sería, me parece que me están diciendo, bueno, hasta las 12:15 tenemos para concluir este tema de preguntas. Daniela, quisieras, no sé si tienes identificadas muchísimas gracias por sus preguntas, son muchísimas, no vamos a alcanzar a responderlas todas. Daniela, ¿tienes identificadas algunas? Sí, por supuesto. Te van a hacer 3 preguntas, cada una dirigida a uno de nuestros panelistas. Y nuevamente, igual que nos puedan responder de una forma muy completa. La primera pregunta es para Carlos. Dice así: la implementación de estos modelos y el diseño de la impronta de los modelos de riesgo, ¿se basó en algún estudio criminólogo o solo en proyección estadística? Sí, con mucho gusto. El diseño utilizó ambos esquemas. Por un lado, hicimos investigación de campo, investigación primaria, en donde hacíamos trabajo directamente con jóvenes y con profesionistas que tenían experiencia en estos modelos. También tuvimos reuniones con gente que implementó estos modelos con éxito en Chicago, en Liberia. Tuvimos sesiones y foros en donde estuvimos trabajando con ellos las teorías del cambio, los temas de intervención. Aprendimos mucho también de las experiencias de ellos. Pero también a nivel de diseño, pues sí teníamos que tener claros algunos temas de la teoría. Hay temas de la teoría que se cruzan. Estos modelos son un poco interdisciplinares. Hay modelos como de criminología, como son los de teoría de acción situacional de Wikström. Hay modelos de psicología, como son los modelos de las respuestas automáticas que se utilizan en la terapia cognitiva conductual. Las respuestas automatizadas pueden buscar a Ellis o pueden buscar a Daniel Kahneman. Pero también hay modelos más amplios de inclusión y exclusión social, en donde también pues, se tienen que ver elementos estructurales de los jóvenes, ¿no? Entonces, sí fue un proceso iterativo entre la teoría, el trabajo de campo y lo que decían los expertos, e ir tejiendo esto. Por eso fue muy importante hacer un pilotaje
De hecho, hemos ido haciendo varios pilotajes cada vez que necesitamos adoptarlo a una población diferente. No fue lo mismo el pilotaje en nivel barrial que cuando hicimos el pilotaje con escuelas, que cuando lo hicimos con primeros infractores. Hay una serie de elementos que cambian del modelo y que se tienen que adaptar. Entonces, pues esa sería la respuesta corta a una pregunta pues muy amplia. Muchas gracias. Ahora continuamos con una pregunta para Pablo, que dice así. En el modelo, en la canalización a las instituciones, se menciona que el juez exhorta al infractor el asistir. ¿Consideras que es la medida que debe tomarse? ¿No será mejor que lo exhorte, sino que deba hacerse? Si bien en la etapa del pilotaje nos pudimos dar cuenta que faltaba un área, bueno, teníamos un área de oportunidad en el modelo del diseño. Esto es porque se entiende que es el juez quien canaliza a las personas a la organización. Sin embargo, nos dimos cuenta que en el sistema local de Morelia, pues esto no era posible. En el modelo faltaba un actor que ayudara, pues, justamente a la canalización, para que los jueces solo se preocuparan más por escoger la mejor medida de sanción y no ocuparse más propiamente a que se cumpliera esta sanción. Para esto, en Morelia se crea la Dirección de Ejecución de Sanciones Administrativas y son ellos quienes nos ayudan al sistema a que el infractor cumpla con la sanción. De hecho, de una vez que el juez sanciona, lo pasa a DESA para que él lo canalice a alguna de las organizaciones y nosotros tenemos comunicación directa con la Dirección de Ejecución. Son ellos quienes, en comunicación con nosotros, le dan seguimiento si el infractor llega o no llega a sus sesiones. En caso de que no llegue, inclusive se puede a visitar a sus domicilios para, pues, invitar al infractor que cumpla con su sanción. Muchas gracias, Pablo. Y la tercera pregunta va dirigida a Rafa, que es, para motivar a los demás, ¿cuál es la percepción de la ciudadanía respecto a que los infractores reciben beneficios o incentivos en lugar de arresto? Muy bien. Es interesante, muy interesante la pregunta, porque si generamos, como en esta parte de la propuesta inicial, ¿no? A partir de un arresto, estamos limitando las oportunidades de las y los jóvenes. Hay un proceso de exclusión, como lo hablaba hace un momento Carlos al inicio, en donde los jóvenes están expuestos a mayor violencia y delincuencia que en otras zonas. Y no es lo mismo vivir en una comunidad donde la violencia ha vivido un mes, por ejemplo, que en una comunidad donde la violencia ya lleva más de un año. Es decir, se convierte en un proceso crónico en donde determina también ciertos factores de exclusión y donde incide directamente en el comportamiento de las y los jóvenes y por lo tanto también en el pensamiento y la percepción de la población en sí. Y esto nos lleva también a pensar y a crear que el poder generar procesos de castigo pueden llevar a un proceso de cambio en los jóvenes y lo que va a llevar únicamente va a ser a seguir escalando otros tipos de violencias y otros tipos de delitos. En sí, el trabajo que hacemos, por eso mismo también lo realizamos con sus redes secundarias, con sus redes primarias. ¿Y de dónde sacamos la red de vínculos? La red de vínculos es un modelo que establece los sistemas de seguridad desde la Fiscalía. ¿Cómo es la red de vínculos de los criminales? ¿Cómo es la red de vínculos entre ellos? Y nosotros tenemos un modelo que es que un joven no necesita nada más una atención terapéutica, necesita una atención múltiple, necesita una atención terapéutica, una atención educativa, una atención vinculada a su comunidad, una atención familiar, y eso es lo que estamos blindando en la comunidad, porque si podemos disminuir las percepciones con respecto a estas creencias, podemos aumentar y potenciar a los jóvenes y por lo tanto disminuir el crimen y algunas otras. Hola. Se dejó de escuchar al final, Rafa. Después de que dijiste disminuir el crimen. Sí, pues ahí mi aportación es muy, muy general. Les compartí el porqué y es importantísimo, ¿no? Muchísimas gracias. Perdón.
Muchísimas gracias a nuestros panelistas y finalmente me gustaría que nos pudieran compartir un mensaje de cierre para que en 2 minutos puedan motivar a los demás municipios a vincular los modelos terapéuticos con las sanciones que los jueces cívicos imponen a personas que quebrantan los reglamentos municipales. Muy bien. Pues primero que nada agradecerle a Pablo y a Rafa y a Usaid por la organización de este webinar. Creo que la experiencia que tienen que compartir cada uno es muy valiosa y muy importante en un tema en el que realmente todos somos nuevos, estamos aprendiendo en este proceso cómo funciona. Algunos apenas llevamos 3 años en esto, algunos apenas van a empezar. Pero pues mi mensaje principal es que vale la pena apostarle a las soluciones alternativas, vale la pena a los modelos terapéuticos para el control de impulsos, para el manejo de la ira, para la inclusión y la generación de capacidades de agencia de los jóvenes, a la par de que se trabajan temas de inclusión social y cambiar la mirada del joven de ser un delincuente a ser en realidad pues también muchas veces una víctima de una serie de circunstancias que tiene todas las posibilidades y el potencial para salir adelante por sí mismo, ¿no? Mencionarles que, porque vi por ahí algunas preguntas en términos de resultados, que estos modelos son tan nuevos que apenas estamos en etapa de evaluación. Se tiene levantado solamente el pre y los monitoreos de los durantes, pero todavía no tenemos levantados todos los post para saber como qué resultados tiene, pero sí tenemos evidencia preliminar que nos dice que funciona. Hemos tenido nula reincidencia, que eso de alguna manera nos da una orientación, más los instrumentos que hemos estado manejando, más las experiencias de los jóvenes que nos han estado compartiendo. Y mencionarles que este modelo, aunque sí está enfocado en masculinidades, también hay grupos donde se puede trabajar con mujeres, que es otra pregunta que había por ahí. Y pues invitarlos a conocer un poco más. Y pues muchas gracias por el interés. Pues sí, yo pues invitarlos y motivarlos a los municipios que nos están escuchando. Creo que es importantísimo ir al origen del problema y pues tenerlo muy presente, la importancia de poner atención a las faltas administrativas para que éstas justamente no después se escalen a un delito. Si nosotros en mayor medida podemos solucionar una falta, pues tendremos mayores posibilidades que no tengamos mayor violencia en nuestras comunidades. Muy bien, muchas gracias. Sigo yo ahora, sí, muy bien. Pues miren, es bien importante que pongamos en alto y veamos la estadística de homicidios y feminicidios. Y que cada municipio y el estado donde están escuchando vean cuáles son las relaciones de estos imputados, los imputados que ya están por estos delitos, y si revisamos su carrera criminal van a encontrar que hay delitos de denuncias por violencia familiar, por violencia a la pareja, por robos, y puede iniciar, incluso inicia con algunas faltas administrativas. Entonces, esto es fundamental que los municipios lo vean como una inversión en el tema de prevención, no lo devalúen, es una inversión para sus municipios. A menor violencia en sus municipios, mayor inversión para todas y todos. Y también que vean la posibilidad de las oportunidades que tienen las y los jóvenes. Y voy a aventar ahí un golecito, ¿no? Ahorita vieron a Wipo. Wipo ahorita pues tiene otros tipos de oportunidades y Wipo sale en la película de Ya no estoy aquí. Es decir, cómo es importante la percepción de lo que vimos en jóvenes está viviendo Wipo. Y Wipo en su relación familiar está vinculado a situaciones de mucho riesgo. Entonces, sí se puede y sí, los jóvenes sí buscan cambiar y los jóvenes sí buscan alejarse del crimen, de las drogas y de la violencia, pero hay que estar cerca de ellos, hay que tener blindadas sus comunidades con oportunidades. Gracias. Muchas gracias. Y con esto concluiríamos este webinar. Agradezco mucho la presencia de nuestros panelistas. Y finalmente, para cerrar este espacio de interacción,
Agradecemos a USAID y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por supuesto a nuestra audiencia por su asistencia a este webinar. Y también los invitamos a que se inscriban a nuestra siguiente ronda de webinars que inician el siguiente miércoles 10 de junio con el webinar titulado Herramientas biométricas y uso dentro del sistema de justicia local. También los invitamos a visitar la página del secretariado para consultar las guías de justicia cívica que se encuentran ahí. En estas guías podrán conocer los componentes del modelo, su diseño, desarrollo e implementación. Les compartiré el link para el siguiente webinar en el chat y que pase muy buena tarde. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Hasta luego y bueno, muchas gracias. Los esperamos para el siguiente webinar. Gracias, que les vaya muy bien a todas. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta pronto.